En el otoño de 1888, Daniel Carlos recibió a Ana Isabel bajo las circunstancias más frías y calculadas en su aislada hacienda de Agave, un lugar que todos conocían como la Esperanza Rota. Durante los primeros meses, el vínculo entre ellos no fue más que las rígidas cláusulas de un contrato firmado por desesperación, la de la familia de ella para evitar la ruina y la de él para asegurar un heredero que continuara su legado. Vivieron como dos extraños bajo el mismo techo, compartiendo silencios y una profunda resignación, hasta que una noche de tormenta y un acto de valor inesperado cambiaron el curso de sus destinos para siempre. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de reconstruir dos vidas rotas naciera no del amor sino de un acuerdo forzado, oculto a plena vista en la aridez de aquellas tierras? Antes de contarte cómo el estruendo de un rayo en el granero reveló una fortaleza en Ana Isabel que Daniel jamás imaginó, y cómo ese evento encendió la primera chispa de respeto entre ellos, comenta aquí desde qué parte del mundo nos acompañas y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que esa noche de tormenta desató, poniendo a prueba no solo su matrimonio sino el futuro mismo de la hacienda. La historia apenas comienza, y sus giros más profundos están por revelarse. El conflicto principal se instaló desde el primer día, como una neblina densa que se negaba a disiparse con el sol del desierto. Para Daniel Carlos, la presencia de Ana Isabel era un recordatorio constante de su propia fractura. Atado a una silla de ruedas desde un brutal accidente a caballo años atrás, su herida más profunda no era la que le impedía caminar, sino la que le había arrebatado su identidad. Él era el hacendado, el patrón que recorría sus tierras a galope, y ahora su mundo se había reducido al porche de la casona y a los límites de su amargura. Veía a su joven esposa no como una compañera, sino como el precio de su propia debilidad, una transacción necesaria para perpetuar su nombre, y la trataba con una frialdad que era un muro contra la piedad que tanto despreciaba. Por su parte, Ana Isabel llegó a la Esperanza Rota con el espíritu encadenado por el deber. A sus 22 años, sus sueños de un matrimonio por amor y una vida en la vibrante sociedad de la ciudad se habían hecho cenizas junto con la fortuna de su padre. Cada paso que daba en aquella hacienda silenciosa y monumental era el de una prisionera en una jaula de oro. El resentimiento hacia el hombre amargado al que ahora llamaba esposo era una brasa ardiente en su pecho. Se sentía una pieza de negociación, un objeto intercambiado para saldar una deuda. Su lucha no era solo contra la soledad del campo, sino contra la resignación que amenazaba con apagar la llama de la mujer fuerte y educada que una vez fue. La hacienda misma parecía un reflejo del alma de su dueño. La Esperanza Rota era una propiedad vasta y productiva, con miles de agaves azules extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, pero carecía de vida. Los muros de adobe de la casona principal se sentían fríos incluso bajo el sol abrasador, y los patios interiores, antes llenos de música y risas en tiempos del padre de Daniel, ahora solo albergaban el eco del viento. Los trabajadores se movían con una eficiencia silenciosa, un respeto temeroso hacia el patrón. Era un lugar de orden y riqueza, pero no de alegría. El nombre que alguna vez fue una ironía cruel tras el accidente, ahora parecía una descripción literal del ambiente que se respiraba en cada rincón. El primer encuentro real entre ellos, después de la llegada formal de Ana Isabel, selló la dinámica de su relación. Daniel la esperó en el porche, sentado en su imponente silla de madera tallada, sin hacer el menor intento de ofrecer una bienvenida cálida. Cuando ella se detuvo frente a él, con el polvo del camino aún en su vestido, él no la miró a los ojos, sino que evaluó su figura como quien inspecciona una yegua recién comprada. No hubo palabras de consuelo ni de bienvenida. Solo una inclinación de cabeza y una orden seca a Elena, la ama de llaves, para que le mostrara su habitación. En ese instante, Ana Isabel comprendió que no había llegado a un hogar, sino a un territorio gobernado por un rey herido. Los primeros meses transcurrieron en una rutina de silencios disciplinados. Los desayunos y las cenas se servían en un comedor inmenso, con ellos sentados en extremos opuestos de una larga mesa de mezquite, el espacio vacío entre ambos más elocuente que cualquier conversación. Daniel pasaba sus días en su despacho, revisando libros de cuentas y dando órdenes al capataz, Ricardo, mientras Ana Isabel aprendía a navegar los complejos mecanismos de la casa bajo la mirada vigilante de Elena.
La joven intentó en varias ocasiones iniciar una conversación, preguntar sobre la cosecha o el trabajo, pero las respuestas de Daniel eran monosílabos cortantes, diseñados para aniquilar cualquier intento de conexión. Su matrimonio era un desierto emocional, tan árido como la tierra que los rodeaba. La presión no venía solo de Daniel. La comunidad de la hacienda, desde los peones hasta el personal de la casa, la observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Elena, la ama de llaves que había criado a Daniel, veía en Ana Isabel una intrusa, una señorita de ciudad, que no entendía el sacrificio que requería aquella tierra. Sus instrucciones eran siempre respetuosas, pero cargadas de un juicio silencioso. Ricardo el capataz, un hombre leal a Daniel hasta la médula, dudaba abiertamente que ella pudiera soportar la vida rural. Ana Isabel sentía sus miradas como alfileres, recordándole constantemente que era una extraña, una pieza ajena en un engranaje que había funcionado sin ella durante años. Para entender la profundidad de la amargura de Daniel, era necesario verlo en los atardeceres, cuando desde el porche observaba a los jinetes regresar de los campos de agave. En esos momentos, su rostro de piedra se resquebrajaba por una fracción de segundo, y en sus ojos se asomaba un dolor antiguo y devastador. Recordaba el viento en su cara, la sensación de poder y libertad al galopar por sus dominios, la conexión casi mística con su caballo y su tierra. El accidente no solo le había robado el movimiento de sus piernas, le había robado su esencia. Su frialdad no era maldad pura, sino una armadura forjada con el metal de la nostalgia y la furia de un hombre que se sentía traicionado por su propio cuerpo y su destino. Ana Isabel, por su parte, encontró un pequeño refugio en la biblioteca abandonada de la casona. Allí, entre libros polvorientos de botánica y poesía, comenzó su propia y silenciosa rebelión. En lugar de dejarse consumir por la melancolía, empezó a estudiar las plantas del jardín y las propiedades del agave. Un día, mientras caminaba por el patio, notó que las rosas del jardín de la madre de Daniel estaban descuidadas y marchitas. Sin pedir permiso, tomó unas tijeras de podar y guantes de jardinero, y se dedicó a revivirlas. Fue un acto pequeño, casi insignificante, pero para ella fue una declaración. No permitiría que la desesperanza de aquel lugar la marchitara a ella también. Estaba decidida a encontrar vida, incluso en la tierra de la esperanza rota. La mañana que siguió a la tormenta no trajo la calma esperada, sino un silencio más denso y cargado que el de los días anteriores. Daniel Carlos observó desde su porche cómo los hombres reparaban los daños del granero, pero su mirada se desviaba constantemente hacia Ana Isabel, quien supervisaba la distribución del forraje recuperado. Por primera vez, no la veía como un objeto frágil de ciudad, sino como una fuerza serena y competente. Sin embargo, este atisbo de respeto fue rápidamente sofocado por su orgullo herido. Admitir su valía sería admitir su propia necesidad, su propia incapacidad para manejar la crisis por sí mismo. Así que, en lugar de una palabra de agradecimiento, la recibió con la misma frialdad de siempre, un muro levantado para ocultar la grieta que ella había abierto en su armadura de amargura. Ana Isabel, por su parte, había sentido algo distinto en el caos del incendio. En medio del pánico sus miradas se habían cruzado con las de Daniel. Y por un instante, no vio resentimiento, sino una desesperada dependencia. Creyó que ese momento de vulnerabilidad compartida podría ser un puente entre ellos. Pero al día siguiente, el puente se había desvanecido. La distancia que él impuso de nuevo fue más dolorosa que la indiferencia inicial, porque ahora ella sabía que detrás de esa fachada de acero había un hombre que sentía, un hombre que sufría. Comprendió entonces que su lucha no era solo contra la frialdad de él, sino contra los fantasmas que lo mantenían prisionero en su propia casa y en su propia mente. La noticia de la actuación de Ana Isabel durante el incendio corrió como pólvora por los campos de agave y las haciendas vecinas. Pero la reacción no fue de admiración, sino de un recelo murmurado. En una sociedad donde el rol de la mujer estaba rígidamente definido, su iniciativa fue vista como una transgresión. Elena, la ama de llaves, escuchaba los comentarios en el mercado del pueblo y los repetía con una satisfacción sombría.
Decían que la señorita de la capital estaba tratando de usurpar el lugar del patrón, que su audacia era una falta de respeto hacia un hombre ya golpeado por el destino. Para la comunidad no era una heroína, era una extraña ambiciosa, y su fortaleza, en lugar de unirla a ellos, la aislaba aún más. El luto de Daniel Carlos no era por un muerto sino por el hombre que él mismo había sido. Su despacho, que también era su dormitorio desde el accidente, era un mausoleo de su vida pasada. En un rincón, acumulando una fina capa de polvo, descansaba su silla de montar, una obra maestra de cuero labrado que ya nunca usaría. Sus botas de montar, aún con el barro de su último galope, estaban junto a la chimenea, como dos centinelas de un tiempo perdido. Se negaba a que Elena las quitara. Eran un recordatorio diario y masoquista de su libertad perdida, de la identidad que le fue arrebatada. Cada objeto era un ancla que lo mantenía hundido en el mar de su propia amargura, impidiéndole ver cualquier orilla de esperanza que pudiera ofrecerle el presente. Este aislamiento forzó a Ana Isabel a caminar por los pasillos de la casona como un fantasma en su propio hogar. Intentó acercarse a las mujeres que trabajaban en la cocina y en la lavandería, buscando una conversación, una conexión humana. Pero sus intentos eran recibidos con miradas esquivas y respuestas monosilábicas. Sentía la influencia de Elena en cada silencio, en cada gesto de reverencia fría. La patrona era una figura que debía ser servida, no una mujer con la que se pudiera compartir una confidencia. Ana Isabel estaba rodeada de gente, pero más sola que nunca. La soledad del campo, que al principio le pareció poética, se reveló como una celda cuyas paredes no eran de adobe, sino de la indiferencia y el juicio de quienes la rodeaban. Fue en una de esas exploraciones solitarias que encontró un pequeño baúl de cedro en el fondo de un armario de la biblioteca. Dentro, descubrió los diarios de la madre de Daniel, una mujer a la que nunca conoció pero cuya presencia aún se sentía en el jardín de rosas. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre la vida en la hacienda. No sobre cuentas y cosechas, sino sobre las risas en los patios, las fiestas de la vendimia, y el profundo amor que sentía por su esposo y su hijo. Describía a un Daniel niño, lleno de vida y curiosidad, galopando en su primer pony. Por primera vez, Ana Isabel tuvo un atisbo de la hacienda que existió antes de ser la Esperanza Rota, un lugar de alegría, y no de silencio. La presión externa no tardó en manifestarse de una forma más directa. Una carta llegó desde la ciudad, con el sello del primo de Daniel, Fernando. El tono era falsamente solícito, preguntando por la salud de Daniel y el bienestar de su nueva esposa, pero entre líneas se leía una amenaza velada. Insinuaba que los rumores sobre la incapacidad de Daniel para manejar la hacienda estaban creciendo, y que quizás necesitaría ayuda para administrarla. Daniel leyó la carta en silencio, su mandíbula apretada hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Luego, sin decir una palabra, la arrojó al fuego, observando cómo las ambiciones de su primo se convertían en cenizas. El acto no le trajo alivio, solo una capa más de resentimiento hacia un mundo que lo veía como un hombre acabado. El domingo siguiente, la visita a la pequeña capilla de la hacienda se convirtió en un teatro de su disfunción. Como era costumbre, las familias de los trabajadores y algunos hacendados vecinos asistieron a la misa. Daniel y Ana Isabel se sentaron en la primera banca, un espacio de 1 metro entre ellos, que parecía un abismo. Ella podía sentir las miradas de todos sobre ellos, analizando su postura, su silencio, la rigidez en los hombros de su esposo. El sacerdote habló de la unión y el apoyo mutuo en el matrimonio, y cada palabra era como una brasa sobre la piel de Ana Isabel. Allí, a la vista de todos, su matrimonio no era una unión sagrada, sino un fracaso público, un recordatorio de que ambos estaban cumpliendo una condena. Una tarde, mientras Ana Isabel trabajaba en el jardín de rosas que había sido el orgullo de su madre, Daniel la observó desde el porche. El sol del atardecer teñía el cielo de naranja y púrpura, y por un instante, la imagen de ella, con las manos en la tierra cuidando con esmero las flores, le recordó a su madre. Vio en ella la misma tenacidad, la misma capacidad de encontrar belleza en medio de la aridez. Una emoción extraña, una mezcla de nostalgia y una incipiente admiración, se abrió paso en su pecho.
Pero cuando ella se giró, y sus miradas se encontraron, él desvió la vista de inmediato, y la máscara de indiferencia volvió a su lugar. Permitirse sentir algo por ella era un riesgo que su orgullo herido aún no estaba dispuesto a correr. Aquella noche, mientras la luna iluminaba los campos de agave con una luz plateada, Ana Isabel tomó una decisión. Se dio cuenta de que esperar a que Daniel derribara sus muros era inútil. Ella tendría que construir su propio espacio, su propio propósito dentro de la esperanza rota. No se conformaría con ser una prisionera decorativa. Al día siguiente, sin pedir permiso, reunió a 2 de los trabajadores más jóvenes y les anunció que iban a restaurar el viejo invernadero abandonado junto a la casona principal. Era una estructura de vidrio y hierro oxidado, olvidada durante años. No era solo un proyecto de jardinería, era un acto de fe. Si podía hacer que algo volviera a florecer en aquel lugar olvidado, quizás, solo quizás, también podría encontrar la manera de sembrar vida en el corazón de la hacienda. El proyecto del invernadero se convirtió en el epicentro de una silenciosa batalla de voluntades en la esperanza rota. Elena, la ama de llaves, observaba desde la distancia, con los labios apretados en una línea de desaprobación, convencida de que era otro capricho de la señorita de ciudad, que se rompería contra la dura realidad del campo. Los trabajadores asignados a la tarea, 2 jóvenes llamados Mateo y Javier, inicialmente compartían ese escepticismo, moviendo los escombros y los cristales rotos con una lentitud que delataba su falta de fe en la empresa, pero la constancia de Ana Isabel los desconcertaba. Ella no daba órdenes desde la sombra, trabajaba a su lado, con las manos cubiertas de tierra y el rostro manchado de polvo, mostrando una determinación que no encajaba con la imagen frágil que se habían formado de ella. Día tras día, la estructura ruinosa comenzaba a revelar su antigua belleza. Retiraron las enredaderas secas que asfixiaban las vigas de hierro, reemplazaron los paneles de vidrio rotos y despejaron la tierra del interior, que había estado compactada por años de abandono. Daniel Carlos, desde su porche, seguía cada movimiento. Al principio, su observación estaba teñida de cinismo, esperando el momento en que ella se rindiera, pero a medida que los días se convertían en semanas, su cinismo dio paso a una irritante curiosidad. Veía en ella no la debilidad que esperaba, sino una tenacidad silenciosa, una fuerza que no necesitaba de gritos ni de alardes. Era una fuerza que, muy a su pesar, comenzaba a recordarle a la de su propia madre, quien también creía que nada en aquella tierra estaba verdaderamente muerto, solo dormido. El catalizador del cambio no llegó con un estruendo, sino con el sonido sordo de una pala golpeando madera. Mientras nivelaban el suelo en la esquina más alejada del invernadero, Javier sintió una resistencia inusual. Tras cavar un poco más, descubrieron la tapa de un pesado baúl de madera de alcanfor, reforzado con correas de hierro oxidadas. Estaba firmemente cerrado, y la cerradura se había fusionado por el óxido y el tiempo. Mateo sugirió dejarlo, pensando que solo contendría herramientas viejas o trastos sin valor. Pero Ana Isabel sintió una intuición inexplicable, una certeza de que lo que había dentro era importante. Insistió en que lo llevaran a uno de los cobertizos para intentar abrirlo con más cuidado, lejos de la mirada curiosa de los demás. Durante casi una hora, lucharon con la cerradura, usando un cincel y un martillo con una delicadeza que contradecía la fuerza de las herramientas. Finalmente, con un crujido agudo que pareció romper un silencio de décadas, la tapa cedió. El interior no contenía oro ni documentos de la hacienda, como habían especulado los jóvenes. Lo que encontraron fue algo mucho más íntimo y frágil. Envuelto en una tela de lino amarillenta para protegerlo de la humedad, había un gran libro encuadernado en cuero, y junto a él, un juego de pequeñas herramientas de jardinería de plata, ennegrecidas por el tiempo. Ana Isabel despidió a los muchachos con una palabra de agradecimiento, y se quedó a solas con el descubrimiento, sintiendo el peso de un pasado, que estaba a punto de revelarse. Con manos temblorosas, abrió el libro. No era un diario, sino un herbario, una colección meticulosamente conservada de flores y plantas secas de la región. Cada espécimen estaba cuidadosamente pegado en la página, con su nombre científico y común, anotado debajo con una caligrafía elegante y fluida.
Pero lo que hizo que el corazón de Ana Isabel se detuviera, no fueron las plantas, sino las pequeñas notas personales escritas en el margen de cada página. Jacaranda, recogida con mi pequeño Daniel en el arroyo norte, en su 5º cumpleaños. Dijo que el cielo se había caído en los árboles. Flor de agave. La primera que mi hijo aprendió a nombrar. Su curiosidad por esta tierra es tan grande como mi amor por él. Era un registro del amor de una madre. Un mapa de la infancia feliz de un niño. Ana Isabel pasó la tarde entera en aquel cobertizo polvoriento, pasando las páginas del herbario. Cada nota era una ventana a un Daniel que nunca había conocido. Un niño curioso, lleno de vida, que corría por los campos de la mano de su madre, aprendiendo los secretos de la tierra que ahora gobernaba con tanta amargura. Vio la génesis del hombre que galopaba con orgullo por sus dominios, el hombre que el accidente le había arrebatado. Por primera vez, su resentimiento hacia él se disolvió por completo, reemplazado por una ola de empatía tan profunda que le dolió físicamente. No veía al tirano en la silla de ruedas sino al niño que había perdido, no solo a su madre sino también el mundo que ella le había mostrado. Esa noche, tomó una decisión que cambiaría el curso de su relación para siempre. Con el pesado herbario en sus brazos, caminó por los silenciosos pasillos de la casona hasta la puerta del despacho de Daniel. Nunca había entrado allí sin ser llamada, pues sabía que era su santuario, su fortaleza. Tocó la puerta suavemente, 1, 2 veces. La voz desde el interior fue cortante y cargada de impaciencia. ¿Qué quiere? Sin esperar respuesta, abrió la puerta y entró. Daniel la miró desde su escritorio, sus ojos oscuros llenos de irritación por la intrusión. Su mirada se endureció aún más al ver el libro en sus brazos, asumiendo que era otra de sus intromisiones en los asuntos de la casa. «Esto no es asunto suyo», dijo él, su voz un témpano de hielo. «Sea lo que sea que haya encontrado en los rincones de esta casa, devuélvalo a su lugar». Pero Ana Isabel no retrocedió. Se acercó lentamente al escritorio, y sin decir una palabra, colocó el herbario frente a él. La cubierta de cuero gastado, con las iniciales de su madre grabadas en una esquina, captó su atención de inmediato. La ira en su rostro vaciló, reemplazada por una confusión que rápidamente se transformó en un reconocimiento doloroso. Sus manos, que siempre se movían con una autoridad decidida sobre los libros de cuentas, ahora temblaban ligeramente mientras se extendían para tocar la cubierta del libro. Daniel no lo abrió de inmediato. Durante un largo minuto, solo lo miró, como si temiera que el fantasma de su madre fuera a materializarse en la habitación. Sus dedos trazaron las letras grabadas, un gesto de una ternura que Ana Isabel jamás había presenciado en él. Luego, con una lentitud casi ceremonial, abrió el libro. Sus ojos se posaron en la primera página, en la primera flor seca, y en la caligrafía que no había visto en más de 20 años. Ana Isabel se mantuvo en silencio a su lado, sin atreverse a respirar, observando cómo la máscara de amargura de su esposo se resquebrajaba, revelando el profundo y antiguo dolor que había debajo. Era un momento sagrado, una intrusión en el luto más privado de un hombre. El silencio en el despacho se hizo tan denso que parecía tener peso propio. Daniel pasaba las páginas lentamente, y con cada flor, con cada nota, un recuerdo parecía atravesarlo. No lloró, pero una única lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla y cayó sobre una página que describía una pequeña flor silvestre encontrada tras una tormenta. Ana Isabel no hizo ningún movimiento para consolarlo. Comprendió instintivamente que lo que él necesitaba en ese momento no era piedad, sino un testigo silencioso de su dolor, alguien que reconociera la profundidad de su pérdida sin juzgarlo. Ella simplemente se quedó allí, compartiendo el peso de aquel silencio, y en ese acto de quietud, se forjó el primer hilo de una conexión real entre ellos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Daniel cerró el libro con cuidado, levantó la vista hacia ella, y por primera vez desde que se conocieron, no había frialdad ni resentimiento en sus ojos. Solo había una vulnerabilidad desnuda, una gratitud silenciosa y una pregunta. No la pronunció, pero Ana Isabel pudo leerla claramente. ¿Por qué? ¿Por qué le mostraba esto? ¿Por qué se molestaba en desenterrar un pasado que él había intentado enterrar con tanto esmero? En lugar de responder, ella simplemente señaló una página,
que él había pasado rápidamente. Era una nota junto a una rosa del jardín. Para mi Daniel, para que nunca olvide, que incluso en la tierra más seca, siempre hay algo que puede florecer. Esa frase pareció golpear a Daniel con la fuerza de una revelación. Miró de nuevo el libro, luego a Ana Isabel. Y luego, por primera vez, su mirada se desvió hacia la ventana, hacia el invernadero a medio restaurar que brillaba bajo la luz de la luna. Comprendió el significado de su gesto. Ella no le estaba trayendo el pasado para atormentarlo, sino para mostrarle que la esperanza, al igual que las flores de su madre, no había muerto. Solo estaba dormida, esperando que alguien tuviera el coraje y la paciencia de cuidarla hasta que volviera a florecer. Por primera vez, no la vio como la mujer del contrato, sino como una aliada inesperada en la batalla contra sus propios demonios. Esa noche no hubo más palabras. Ana Isabel se retiró del despacho, dejando a Daniel a solas con sus recuerdos. Pero algo fundamental había cambiado. El aire en la casona ya no se sentía tan frío. Los pasillos no parecían tan largos. Al día siguiente, cuando ella salió para continuar con su trabajo en el invernadero, encontró un cambio sutil. Elena, la ama de llaves, aunque todavía distante, le entregó una jarra de agua fresca sin que ella la pidiera, un pequeño gesto que equivalía a una tregua. Los trabajadores, Mateo y Javier, ya no la miraban con escepticismo, sino con un nuevo respeto. La noticia del descubrimiento, y de la reacción del patrón, se había extendido en los susurros de la hacienda. El verdadero cambio, sin embargo, provino de Daniel. A media mañana, mientras Ana Isabel dirigía la colocación de nuevos semilleros, Ricardo, el capataz, se acercó a ella. Con una expresión de desconcierto, le informó que el patrón había dado una nueva orden. Quería que se desviara una pequeña acequia del arroyo principal, para asegurar un suministro constante de agua para el invernadero. No era solo una aprobación, era una inversión, una participación activa en el proyecto que ella había iniciado. Era su forma silenciosa de decir que aceptaba su gesto, que estaba dispuesto a ver si algo podía de hecho florecer de nuevo en la esperanza rota. La restauración del invernadero adquirió un nuevo significado, ya no era el proyecto solitario de Ana Isabel, su pequeño acto de rebelión. Se convirtió en un símbolo de colaboración tácita, un terreno neutral donde las viejas heridas podían empezar a sanar. Daniel no apareció por allí, pero su presencia se sentía en los recursos que ponía a su disposición. La mejor tierra de la ribera, las herramientas que faltaban, los consejos que le hacía llegar a través de Ricardo sobre las plagas locales. Cada uno de estos gestos era un paso tentativo fuera de su fortaleza de amargura, un reconocimiento de que ella había tocado una parte de él que creía muerta y enterrada. Unas semanas más tarde, cuando las primeras semillas comenzaron a brotar, Ana Isabel cortó un pequeño brote de menta y lo colocó en un vaso con agua sobre la mesa del comedor, en el lugar de Daniel. Cuando él llegó para la cena, se detuvo al ver la pequeña hoja verde. Miró a Ana Isabel, sentada en el otro extremo de la mesa, y por primera vez en meses, le dirigió la palabra sin que fuera una orden o una respuesta cortante. «Huele como el jardín de mi madre», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Y en esa simple frase, se resumía todo: el reconocimiento del pasado, la aceptación del presente, y la tímida posibilidad de un futuro compartido. El herbario se convirtió en un puente silencioso entre ellos. A veces, por la noche, Daniel lo dejaba abierto en su despacho sobre una página específica, una con una flor que tenía una historia particular. Al día siguiente, Ana Isabel encontraba la manera de hacer referencia a esa flor, ya fuera colocando una similar en un jarrón o comentando con Elena sobre su belleza. Era un lenguaje secreto, un diálogo sin palabras construido sobre los recuerdos de una mujer que, desde la tumba, estaba enseñándoles a comunicarse. Estaban aprendiendo a leerse el uno al otro, no a través de las cláusulas de un contrato, sino a través de las delicadas y persistentes flores de un herbario olvidado. Este nuevo entendimiento no pasó desapercibido. Elena observaba la interacción con una mezcla de asombro y alivio. Vio que la dureza en los ojos de Daniel comenzaba a suavizarse, que las líneas de amargura alrededor de su boca parecían menos profundas. Empezó a ver a Ana Isabel no como una intrusa, sino como la medicina que el joven amo no sabía que necesitaba. Ricardo, el capataz, también lo notó.
Las órdenes del patrón eran ahora más claras, menos teñidas de frustración. La hacienda entera pareció respirar un poco más aliviada, como si una larga sequía emocional estuviera llegando a su fin, regada por la promesa de un invernadero que volvía a la vida. La presencia de Daniel Carlos en el invernadero se convirtió en una rutina silenciosa y expectante. Ya no se limitaba a observar desde la lejanía del porche, sino que pedía a Ricardo que lo llevara hasta la entrada de cristal, donde permanecía durante horas. No interfería, no daba órdenes, simplemente observaba. Observaba el metódico trabajo de Ana Isabel, la forma en que sus manos, antes acostumbradas a los salones de la ciudad, ahora se movían con destreza entre la tierra y los brotes. Para ella, su presencia ya no era una vigilancia, sino una compañía. Sentía su mirada no como un juicio, sino como una pregunta silenciosa, una que ella misma estaba empezando a responder. Sí, algo podía volver a crecer aquí. Fue en ese espacio cálido y húmedo, entre el aroma a tierra mojada y a hojas nuevas, donde sus conversaciones comenzaron a florecer, tan tímidamente como las semillas en los semilleros. Él le preguntaba por una planta específica, y ella, consultando el herbario que ahora guardaba en una pequeña mesa de trabajo, le leía las notas de su madre. Estas lecturas se convirtieron en un pretexto para que Daniel compartiera sus propios recuerdos. Mi madre decía que las bugambillas eran demasiado orgullosas, por eso necesitaban un muro en el que apoyarse, comentó un día, con una media sonrisa que transformó su rostro por completo. Ana Isabel guardó ese instante en su memoria como el primer brote de una flor rara y preciosa. Poco a poco, el invernadero se transformó en su santuario, un territorio neutral lejos de los fantasmas que habitaban la casona. Allí, él no era el patrón lisiado, y ella no era la esposa comprada. Eran simplemente dos personas aprendiendo a cuidar de algo frágil y nuevo. Ana Isabel también comenzó a hablar de sí misma, de su amor por los libros, de sus frustrados deseos de viajar, de la tristeza que sintió al ver la fortuna de su familia desmoronarse. Daniel la escuchaba con una atención que la desarmaba. Se dio cuenta de que, por primera vez, alguien la veía no por su apellido o su dote, sino por la mujer que era. Estaban construyendo un puente, tabla por tabla, sobre el abismo de silencio que los había separado. La dinámica alterada de la casa era palpable. Elena, aunque mantenía su semblante severo, ahora se aseguraba de que siempre hubiera café caliente esperando a Daniel cuando regresaba del invernadero, y a menudo dejaba una cesta con panecillos recién horneados para Ana Isabel. Era su manera de dar una bendición silenciosa a esa frágil paz. Los trabajadores, que antes veían a la patrona con recelo, ahora la saludaban con un respeto genuino. Veían el cambio en el patrón, la luz que volvía a sus ojos, y entendían, con la sabiduría simple del campo, que ella era la causa. La esperanza rota comenzaba a sentirse menos como una condena, y más como un hogar en lenta reconstrucción. Una tarde, mientras buscaba unos registros de cosecha antiguos en el despacho, Daniel encontró algo más. Atrapado entre dos pesados libros de contabilidad, había un diario personal de su padre, uno que no había visto desde su adolescencia. A diferencia de sus propios registros, meticulosos y fríos, el diario de su padre estaba lleno de anotaciones personales. No solo hablaba de la producción de agave, sino de la salud de las familias de sus trabajadores, de sus planes para construir una pequeña escuela para los niños de la hacienda, de su creencia de que la riqueza de la tierra debía compartirse con quienes la trabajaban. Era el testamento de un hombre cuya fuerza no residía en la autoridad, sino en la compasión. Esa noche, en lugar de dejar el herbario abierto, Daniel le entregó a Ana Isabel el diario de su padre. «Creo que esto también te pertenece», dijo, su voz teñida de una emoción que no supo identificar. Juntos, bajo la luz de una lámpara de aceite, leyeron las palabras de un hombre que había gobernado esa misma tierra con un corazón completamente diferente. Ana Isabel vio en esas páginas el origen de la nobleza que a veces vislumbraba en Daniel, una herencia que él mismo había intentado suprimir bajo capas de orgullo y dolor. Comprendió que la amargura de su esposo no nacía solo de su accidente, sino de la creencia de que nunca podría estar a la altura del legado de su padre. Esta revelación sacudió a Daniel profundamente.
Durante años, había gestionado la hacienda con una eficiencia implacable, convencido de que esa era la única forma de proyectar fuerza, de compensar su debilidad física. Había creído que la bondad de su padre era una debilidad que la hacienda ya no podía permitirse. Ahora, al leer sus palabras, se dio cuenta de que había estado honrando su memoria de la manera equivocada. La verdadera fortaleza de su padre no estaba en los números de los libros de cuentas, sino en el respeto y la lealtad que había inspirado. Se sintió como un hijo que había traicionado el principio más sagrado de su padre, que la tierra no se posee, se cuida. Al ver la angustia en su rostro, Ana Isabel no ofreció palabras vacías de consuelo. En su lugar, tomó su mano, un gesto que habría sido impensable solo unas semanas antes. «No es demasiado tarde para cuidar la tierra como él lo hacía», susurró. «Ya lo estás haciendo. El invernadero es solo el principio». Sus palabras no eran una absolución, sino una invitación. Le estaba mostrando que el pasado no tenía por qué ser una carga, sino que podía ser una guía. En ese momento, Daniel sintió que el peso que había llevado solo durante tantos años se aligeraba, compartido por la mujer que se sentaba a su lado. Su unión forjada en un contrato, se estaba transformando en una verdadera sociedad. La nueva intimidad que compartían los envalentonó a ambos. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el porche, en un silencio cómodo que había reemplazado a la antigua tensión, Ana Isabel se atrevió a hacer la pregunta que había estado suspendida en el aire durante meses. No preguntó por el accidente en sí, sino por el caballo. «Relámpago», dijo suavemente, recordando el nombre que había leído en uno de los diarios de la madre de Daniel. ¿Cómo era él? Sabía que preguntar por el animal, y no por la caída, era la única forma de abrir esa puerta, sin que él se sintiera atacado. La reacción de Daniel fue instantánea y visceral, su cuerpo se tensó en la silla, y su mirada se perdió en la oscuridad de los campos de agave. Por un momento, Ana Isabel temió haber ido demasiado lejos, haber roto la frágil confianza que habían construido. El silencio se alargó, y el viejo muro de frialdad pareció levantarse de nuevo entre ellos. «Eso no importa ya», respondió él. Su voz era un filo de cuchillo. Pero esta vez, ella no se acobardó. No se disculpó ni cambió de tema. Simplemente esperó, dándole el espacio para decidir si quería enfrentarse a ese fantasma con ella o solo. «No quiero saber del dolor», dijo ella finalmente, su voz firme pero suave. «Quiero conocer al hombre que lo montaba. El hombre que galopaba por estas tierras antes de que yo llegara. Quiero saber cómo era ser libre». La palabra libre fue la llave. Tocó el núcleo mismo de su pérdida, no la pérdida de sus piernas, sino la de su identidad. Daniel la miró, y en sus ojos vio una comprensión genuina, no una curiosidad morbosa. Vio a una mujer que no quería compadecerse de su presente, sino honrar su pasado. Y con un suspiro que pareció arrastrar el peso de años de silencio, comenzó a hablar. Relató la historia no con autocompasión sino con la precisión de un recuerdo grabado a fuego en su memoria. Describió a Relámpago no como un animal sino como una extensión de su propio ser, un compañero con el que compartía un entendimiento sin palabras. La tarde del accidente, una tormenta de verano había estallado con una furia inesperada. No fue una caída espectacular, sino un resbalón tonto en el barro, un giro del destino en una fracción de segundo. Mencionó que Ricardo estaba con él, que intentó desesperadamente levantarlo, y que la culpa en los ojos de su capataz desde aquel día era una carga que él también llevaba. Pero la verdadera herida, confesó, no fue el golpe, sino el silencio que siguió, la comprensión helada de que su cuerpo ya no le obedecía. Mientras hablaba, Ana Isabel no lo interrumpió. Simplemente escuchó, absorbiendo no solo los hechos, sino la abrumadora soledad y el terror que se escondían detrás de sus palabras controladas. Cuando terminó, el aire entre ellos estaba cargado de una vulnerabilidad compartida. Él le había entregado la pieza más rota de su alma, y ella la había sostenido con un cuidado reverente. No dijo «lo siento». En su lugar, volvió a tomar su mano y dijo «gracias por contármelo». Con esas 4 palabras, validó su dolor sin reducirlo a la lástima,
y selló una intimidad que iba mucho más allá de las obligaciones de su contrato. Justo cuando parecía que su mundo comenzaba a encontrar un nuevo equilibrio, el mundo exterior golpeó su puerta con la fuerza de un ariete. Llegó otra carta de Fernando, el primo de Daniel. Esta vez, no había falsas cortesías ni amenazas veladas. La carta era un aviso legal formal. Fernando había comprado una vieja deuda que el padre de Daniel había contraído años atrás con un prestamista, para adquirir una porción de tierra vecina. Según los términos del préstamo, si la deuda no se pagaba en su totalidad en un plazo de 90 días, Fernando tenía el derecho legal de reclamar una parte significativa de la esperanza rota, precisamente las tierras más fértiles, las que bordeaban el río. La primera reacción de Daniel fue una furia ciega e impotente. Era un ataque directo a la memoria de su padre y una humillación pública a su propia capacidad como hacendado. La carta era la encarnación de sus peores miedos. El mundo lo veía como un inválido, un hombre incapaz de defender su legado. Sintió que la tierra se abría bajo su silla de ruedas, amenazando con tragarse no solo su hogar, sino también la frágil esperanza que había comenzado a cultivar. Su instinto fue encerrarse de nuevo en su despacho en su amargura, y luchar esta batalla solo como siempre había hecho. Pero ya no estaba solo. Ana Isabel, que había visto la palidez mortal en su rostro al leer la carta, se acercó y la leyó por encima de su hombro. Donde Daniel vio una sentencia de muerte, ella vio una declaración de guerra. Su miedo inicial se transformó en una ira fría y calculadora. No hubo lágrimas ni lamentos. Su mente, educada y aguda, comenzó a buscar fisuras en la amenaza de Fernando. «Este no es el estilo de tu padre», dijo, su voz firme. Él nunca habría aceptado términos tan desfavorables. «Hay algo aquí que no encaja. Necesito ver todos los libros de cuentas, todos los títulos de propiedad, todo lo que tengas guardado». Esa noche, el despacho de Daniel dejó de ser su celda de aislamiento para convertirse en su cuartel general. Por primera vez, Ana Isabel se sentó frente a él en el escritorio de su padre, no como una visitante sino como una socia. Extendieron sobre la madera oscura décadas de historia de la hacienda. Libros de contabilidad con la tinta desvaída, mapas de tierras dibujados a mano, escrituras con sellos de cera agrietados. El aire olía a papel viejo y a café fuerte. Trabajaron bajo la luz de la lámpara hasta el amanecer, sus cabezas juntas, sus dedos a veces rozándose mientras señalaban una cifra o un nombre. Estaban luchando por su futuro, y en esa lucha se convirtieron en un frente unido. Cerca del amanecer, con los ojos cansados pero la mente alerta, Ana Isabel encontró algo. Era una anotación en el margen de un libro de cuentas de hacía 20 años, escrita con la letra de la madre de Daniel. Mencionaba un acuerdo de caballeros con el prestamista original, un amigo de la familia, que especificaba que la deuda solo podía ser reclamada por él o sus herederos directos, y nunca vendida a un tercero. No era un documento legal, pero era una pista, un indicio de que Fernando podría estar actuando sobre una base fraudulenta. No era una victoria, pero era un arma. Se miraron a través de la mesa, el agotamiento olvidado, y en sus ojos había una nueva luz, la de la determinación compartida. La nota de la madre de Daniel, aquel acuerdo de caballeros, se convirtió en su única y frágil arma. Contrataron a un abogado de la ciudad, un hombre mayor y de semblante serio, que viajó durante 2 días para revisar la situación. Su veredicto entregado en el sombrío despacho de Daniel fue un golpe seco y desalentador. La anotación, aunque moralmente significativa, carecía de cualquier valor legal. El pagaré original estaba redactado con una precisión implacable, y Fernando, al comprar la deuda, había adquirido todos los derechos. En el papel, su reclamo era inexpugnable. El abogado les aconsejó negociar, ceder una porción menor de la tierra para evitar perderlo todo. Pero para Daniel, ceder cualquier parte del legado de su padre era una derrota que no podía contemplar. La noticia se asentó sobre la hacienda como una plaga de langostas, devorando la incipiente esperanza. Daniel y Ana Isabel enfrentaron la amenaza con una determinación sombría, pero la tensión era palpable.
Pasaban las noches revisando una y otra vez los mismos documentos, buscando un resquicio, una cláusula olvidada, un error que pudiera darles una ventaja. No encontraron nada. La impotencia comenzó a corroer la nueva fortaleza de Daniel, recordándole su limitación física de la manera más cruel. No podía montar a caballo para inspeccionar los linderos en disputa, no podía viajar a la capital para presionar a los jueces. Su batalla debía librarse desde su silla, una realidad que Fernando, con una crueldad calculada, estaba a punto de explotar. Fernando no esperó los 90 días. Una mañana, su carruaje apareció en el camino de entrada, levantando una nube de polvo que anunciaba su llegada como un mal presagio. No venía solo. Lo acompañaban 2 hombres de aspecto rudo, claramente contratados para intimidar. Se detuvo frente a la casona, y sin esperar a ser invitado, se dirigió al porche donde Daniel lo esperaba. Su saludo no fue el de un primo, sino el de un conquistador. Su mirada recorrió la hacienda con una arrogancia posesiva antes de fijarse en Daniel, y su sonrisa fue un insulto afilado. No había venido a negociar, había venido a humillar, a demostrar que el poder ya no residía en el hombre sentado en aquella silla. La confrontación fue brutal y pública. Fernando ignoró a Ana Isabel, y se dirigió a Daniel en un tono de voz lo suficientemente alto, para que los trabajadores que se habían congregado a una distancia respetuosa, pudieran oírlo todo. No habló de leyes ni de deudas, habló de debilidad. «Mira este lugar, primo», dijo, haciendo un gesto amplio. «Necesita un hombre que pueda caminar sobre su tierra, no uno que solo la vea desde la sombra. ¿Cómo pretendes protegerla? ¿Cómo pretendes proteger a tu esposa?». Cada palabra era un veneno diseñado para atacar la herida más profunda de Daniel. Lo llamó inválido, un eco del hombre que fue, una sombra aferrada a un legado que ya no podía defender. Daniel permaneció en silencio, su rostro una máscara de piedra, pero sus manos apretaban con tanta fuerza los brazos de su silla, que los nudillos se le pusieron blancos. Ana Isabel se mantuvo a su lado, su presencia era una declaración silenciosa de lealtad. Podía sentir la humillación de su esposo como si fuera propia, y una furia fría y protectora creció en su interior. Ricardo y Elena observaban desde la puerta, sus rostros contraídos por la ira y la impotencia. Los trabajadores bajaron la mirada, no por falta de lealtad, sino por la vergüenza de presenciar la degradación de su patrón, una violación de las viejas reglas de respeto que regían la vida en el campo. Fernando había convertido su hogar en un escenario para su cruel teatro. Satisfecho con el efecto de sus palabras, Fernando se volvió hacia Ana Isabel con una falsa compasión. La tomó del brazo, intentando apartarla de Daniel. «No tienes que vivir así, Ana Isabel», le susurró, su aliento fétido. «Una mujer como tú merece un hombre completo, una vida de verdad, no ser la enfermera de un amargado. Yo puedo darte eso. La hacienda prosperará bajo mi mando. Piensa en tu futuro». Era una oferta tan vil, tan calculada, que Ana Isabel sintió náuseas. No solo estaba tratando de robarles la tierra, sino que intentaba robarles su dignidad, su unión, la frágil flor que con tanto esfuerzo habían cultivado. Con una fuerza que lo sorprendió, Ana Isabel se soltó de su agarre. Lo miró directamente a los ojos, y su voz, aunque baja, resonó con una autoridad de acero, en el tenso silencio del porche. «Usted no sabe nada de lo que es ser un hombre completo, primo. La fuerza de mi esposo no está en sus piernas, sino en un corazón y un honor que usted jamás podrá comprar ni entender. Esta es mi casa, y él es mi marido. Ahora, le pido que se retire de nuestra propiedad». Su rechazo fue tan absoluto, tan inquebrantable, que Fernando retrocedió un paso, su sonrisa arrogante vaciló por primera vez. Derrotado en ese frente, se marchó lanzando una última amenaza. «Nos veremos en los tribunales». La partida de Fernando no trajo alivio, sino que dejó un silencio tóxico a su paso. La humillación pública había logrado lo que la amenaza legal no pudo. Rompió el espíritu de Daniel. Esa noche, el despacho se convirtió de nuevo en su celda. No revisó los libros de cuentas. Simplemente se quedó mirando por la ventana, hacia la oscuridad que se había tragado sus tierras. Las palabras de Fernando resonaban en su mente, confirmando cada duda, cada miedo que había albergado desde el accidente.
Se vio a sí mismo a través de los ojos de su primo, un hombre acabado, una carga, incapaz de proteger lo único que le quedaba. La esperanza que Ana Isabel había sembrado en él, se marchitó bajo el peso de esa vergüenza. Llamó a Ana Isabel a su despacho. Cuando ella entró, vio el contrato de matrimonio original extendido sobre el escritorio, junto a un documento de anulación que el abogado le había dejado. La expresión de Daniel era de una calma desoladora, la calma de la rendición. Fernando tiene razón, dijo, su voz desprovista de toda emoción. No puedo darte la vida que mereces. No puedo protegerte. Este matrimonio fue un error, un arreglo para salvar a tu familia y satisfacer mi orgullo. Ya no tiene sentido. Levantó la pluma y la empujó hacia ella. Firma. Eres libre. Vete de aquí antes de que te arrastre conmigo a la ruina. Es lo único honorable que me queda por hacer. Ana Isabel lo miró, y el dolor en su pecho se transformó en una ira incandescente. No era ira hacia él, sino hacia la mentira que estaba a punto de creer. Ignoró la pluma y el papel. Se acercó al escritorio y apoyó las manos sobre la madera, inclinándose hacia él para que no pudiera evitar su mirada. ¿Honorable?, repitió su voz temblando de una furia contenida. ¿Cree que abandonarlo ahora es honorable? ¿Cree que su honor reside en rendirse? No sea cobarde, Daniel Carlos. No después de todo lo que hemos construido. Su verdadera cobardía no es estar en esa silla. Es usarla como excusa para alejar a la única persona que lo ve como el hombre que realmente es. Su arrebato lo dejó sin palabras. Ella continuó, las palabras brotando como un torrente, la confesión que había guardado en su corazón. Yo no me casé con sus piernas, me casé con el dueño de la esperanza rota. Me casé con el hombre que sobrevivió al infierno y siguió adelante, incluso con amargura. Y me he enamorado de ese hombre, ¿no lo entiende? Este contrato no significa nada para mí. Mi lugar está aquí, a su lado, luchando. La única invalidez que veo en usted es la que ha dejado crecer en su corazón, la que le hace creer que no merece ser amado. Y no voy a permitir que esa invalidez nos destruya. El peso de sus palabras llenó la habitación. Daniel la miraba con los ojos muy abiertos, una mezcla de shock, incredulidad y un dolor abrumador. Justo en ese momento de máxima tensión, la puerta del despacho se abrió de golpe. Era Ricardo, el capataz. Su rostro estaba pálido y sus ojos, angustiados. Había estado escuchando desde el pasillo, incapaz de soportar un segundo más del tormento de su patrón. No puede hacer esto, patrón, dijo con la voz rota. No puede rendirse por una mentira, no por una que yo ayudé a crear. Daniel y Ana Isabel lo miraron, confundidos. Ricardo entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí, se quitó el sombrero, retorciéndolo en sus manos callosas. El accidente, comenzó tragando saliva. No fue como usted lo recuerda, no fue solo el barro, no fue solo mala suerte. Hizo una pausa, y la confesión que había guardado como un veneno durante años finalmente salió a la luz. Yo tuve la culpa. Éramos jóvenes estúpidos. Quería demostrarle que mi caballo era más rápido que relámpago. Lo espoleé en el momento equivocado, justo cuando cruzábamos el arroyo. Su caballo se asustó, resbaló. Fui yo, patrón. Mi orgullo, mi estupidez, le costaron todo, y he vivido con eso cada día desde entonces. El silencio que siguió a la confesión de Ricardo fue más profundo que cualquier otro que la casona hubiera conocido. La verdad, tan brutal y simple, se suspendió en el aire, alterando la realidad misma de la habitación. Daniel miró a su capataz, al hombre que había sido su sombra, su mano derecha, el testigo silencioso de su dolor. La narrativa de su vida, construida sobre un destino cruel y aleatorio, se derrumbó en un instante. Su tragedia no había sido un acto de Dios, sino el resultado de un error humano, de la imprudencia de un amigo. La furia que había dirigido hacia un universo indiferente de repente tenía un rostro, y era el rostro de la lealtad y el arrepentimiento. Ana Isabel observaba a los dos hombres conteniendo la respiración. Vio como una tormenta de emociones cruzaba el rostro de Daniel. La conmoción, la ira, la traición,
y finalmente, una comprensión devastadora. Vio el peso de la culpa que Ricardo había cargado, una carga tan pesada como la propia silla de Daniel. Comprendió que ambos hombres habían sido prisioneros de aquel día, cada uno en su propia celda de silencio y dolor. La confesión no era una traición sino un acto desesperado de liberación, un intento de devolverle a Daniel la verdad, sin importar el costo. Daniel no gritó. No hubo una explosión de ira. En su lugar, una calma extraña se apoderó de él. Miró sus propias manos, luego a Ricardo, y su voz, cuando finalmente habló, fue apenas un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Ricardo solo pudo negar con la cabeza. Las lágrimas corrían libremente por su rostro curtido. Por vergüenza, por miedo, porque pensé que me odiaría. Y porque... Usted necesitaba culpar al destino, patrón. Era más fácil que culpar a un amigo. En esa cruda honestidad, se encontraba el núcleo de su relación. Una lealtad tan profunda que había preferido preservar una mentira dolorosa antes que romper el vínculo que los unía. Finalmente Daniel levantó la vista hacia Ana Isabel. Sus ojos estaban limpios de amargura por primera vez. La confesión de Ricardo, seguida de la de ella, había demolido los últimos muros de su orgullo. Estaba completamente expuesto, vulnerable, pero de alguna manera, más entero que nunca. Vio el amor incondicional en los ojos de su esposa, un amor que había florecido, no a pesar de sus cicatrices, sino a causa de ellas. Vio la lealtad rota pero inquebrantable en los ojos de su amigo. Y entendió que la verdadera fuerza no era la ausencia de debilidad, sino la capacidad de aceptar la verdad y el perdón. Con un gesto lento y deliberado, Daniel tomó el contrato de matrimonio y el documento de anulación de la mesa. No se los entregó a Ana Isabel. En su lugar, con una fuerza que parecía nacer de una resolución profunda, lo rompió por la mitad. Y luego otra vez, hasta que solo quedaron pedazos de papel en sus manos. Nuestro matrimonio no comenzó con este papel, dijo, su voz firme y clara, dirigida a ella pero entendida por todos en la habitación. Comienza ahora. Dejó caer los pedazos al suelo, el sonido apenas audible fue la sentencia de muerte de su pasado, y el nacimiento de su futuro. La confesión de Ricardo no fue seguida por un estallido de ira, sino por un silencio abrumador que pareció absorber todo el aire del despacho. Daniel Carlos miró al hombre que había sido su sombra durante tantos años, y en sus ojos no había odio, sino una profunda y agotadora tristeza. La historia de su vida, el pilar de su amargura se había desmoronado, revelando no un destino cruel, sino un simple y trágico error humano. Ana Isabel, de pie entre ellos, se convirtió en el puente. Se acercó a Ricardo que sollozaba en silencio, y le puso una mano en el hombro. Luego miró a Daniel, y su mirada no pedía perdón para el capataz, sino comprensión para ambos. En ese instante, los tres estaban unidos por la misma herida, vista desde diferentes ángulos de dolor y culpa. No se pronunciaron palabras de absolución, porque la verdad era demasiado pesada para ser aliviada con una simple frase. Daniel hizo un gesto con la cabeza, un movimiento casi imperceptible que Ricardo entendió como una orden de retirarse. El capataz salió del despacho, dejando a la pareja a solas en medio de los escombros de su pasado. Daniel no miró a Ana Isabel de inmediato. Sus ojos estaban fijos en los pedazos del contrato en el suelo, símbolos de una vida que acababa de terminar. Todo este tiempo, susurró, su voz ronca, he estado odiando a un fantasma. Ana Isabel se arrodilló a su lado, no para recoger los pedazos, sino para estar a su nivel. Tomó su mano y la sintió temblar. Ese fantasma te mantuvo prisionero, dijo ella suavemente. Ahora eres libre, Daniel. Ambos lo somos. Él finalmente la miró, y en la profundidad de sus ojos, ella vio el amanecer después de una noche de tormenta que había durado una década. No había más muros entre ellos, solo la vasta y abierta llanura de un futuro por escribir. La mañana siguiente, la hacienda despertó a una nueva realidad. El sol que se filtraba por las ventanas de la casona parecía tener un color diferente, menos áspero, más cálido. Elena fue la primera en sentirlo. Cuando entró en el comedor para supervisar el desayuno, encontró a Daniel y a Ana Isabel ya sentados a la mesa,
no en los extremos opuestos como dos monarcas en exilio, sino uno al lado del otro, compartiendo una taza de café. El espacio entre ellos, que antes era un abismo de silencio, ahora estaba lleno de una intimidad tranquila. Elena se detuvo en el umbral, y por primera vez en muchos años, una genuina sonrisa suavizó su rostro severo. No hizo preguntas. Simplemente asintió, como si aprobara un orden, que finalmente había sido restaurado en el universo de la esperanza rota. La primera orden de Daniel Carlos ese día no fue sobre la cosecha de agave ni sobre las cuentas. Llamó a Ricardo, cuyo rostro todavía mostraba las marcas de la noche anterior, y le pidió que entrara en su antiguo dormitorio, el que usaba como despacho. Con una voz tranquila pero firme, le pidió que retirara la silla de montar que acumulaba polvo en el rincón, y las botas de montar que montaban una guardia inútil junto a la chimenea. Llévalas al granero, dijo, y guárdalas bien, son parte de nuestra historia, pero ya no son parte de nuestro presente. Ricardo lo miró, sus ojos llenos de una gratitud que no podía expresar con palabras. Fue un acto de perdón y de liberación, no solo para Daniel, sino también para él. La hacienda entera pareció exhalar un suspiro colectivo de alivio. Los fantasmas comenzaban a marcharse. Con los símbolos de su luto personal guardados, Daniel y Ana Isabel comenzaron a transformar la casona. Abrieron ventanas que habían estado cerradas durante años, dejando que la luz y el aire fresco barrieran los últimos vestigios de melancolía. Bajaron el sombrío retrato del padre de Daniel del lugar de honor sobre la chimenea, y lo reemplazaron con un paisaje vibrante de los campos de agave que la madre de Daniel había pintado en su juventud. No estaban borrando el pasado, sino reorganizándolo, eligiendo celebrar la vida en lugar de venerar la pérdida. Cada cambio era una declaración. Esta ya no era la esperanza rota, sino un hogar que estaba aprendiendo a tener esperanza de nuevo, un lugar donde el futuro tenía permiso para crecer. La amenaza de Fernando seguía pendiente, pero ahora la enfrentaban de una manera diferente. Regresaron a la ciudad para ver al abogado, pero esta vez no fueron como dos individuos desesperados, sino como una pareja unida y resuelta. Ana Isabel, con su mente aguda, había pasado días estudiando los diarios del padre de Daniel, y encontró algo que el abogado había pasado por alto: cartas que detallaban la profunda amistad y los acuerdos de palabra con el prestamista original. No eran legalmente vinculantes, pero pintaban un cuadro de la intención original del préstamo, un cuadro de confianza y ayuda mutua, no de depredación. Su nueva estrategia no era solo legal, sino moral. Planeaban exponer a Fernando no como un acreedor, sino como un hombre que profanaba la memoria y el honor de su propia familia. La comunidad, que había sido testigo de la humillación pública de Daniel, ahora fue testigo de su renacimiento. Inspirados por los diarios de su padre, Daniel y Ana Isabel comenzaron a implementar pequeños cambios en la hacienda. Organizaron la reparación de las viviendas de los trabajadores, destinaron una pequeña parcela para un huerto comunitario, y anunciaron planes para reabrir la pequeña escuela que había sido cerrada tras la muerte del padre de Daniel. No eran grandes gestos sino actos de cuidado que demostraban que el espíritu de compasión había regresado al corazón de la hacienda. La lealtad de los trabajadores, antes basada en el miedo y el respeto, ahora se cimentaba en un afecto genuino. Estaban dispuestos a luchar por su patrón, no porque fuera su deber, sino porque su bienestar era ahora también el de ellos. Fernando recibió una carta. No era del abogado sino de Daniel, escrita con su propia mano firme. La carta no contenía súplicas ni ofertas. Simplemente le informaba que toda la comunidad de la hacienda, junto con varias familias de hacendados vecinos que habían sido amigos de su padre, estaban dispuestas a testificar en el tribunal sobre el carácter del acuerdo original y sobre las tácticas de intimidación de Fernando. La carta terminaba con una simple frase: «Puedes intentar robar mi tierra, primo, pero nunca podrás robar mi nombre ni el respeto de mi gente». Daniel había convertido la debilidad que Fernando intentó explotar en su mayor fortaleza. Su batalla ya no era por la tierra, sino por el legado de honor de su familia, y en esa batalla, Fernando estaba completamente solo. El invernadero, que había sido el catalizador de su unión, se convirtió en el corazón de su nuevo mundo. Ahora estaba lleno de vida.
con hileras de verduras, hierbas aromáticas y flores de colores vibrantes que parecían desafiar la aridez del paisaje circundante. Pasaban las tardes allí, trabajando codo con codo. Daniel, desde su silla, se encargaba de la planificación y el estudio de las semillas, usando el herbario de su madre como guía, mientras Ana Isabel, con las manos en la tierra, ejecutaba sus planes con una habilidad que había descubierto en sí misma. Era una sociedad perfecta, una danza de intelecto y acción, donde las limitaciones de uno eran compensadas por las fortalezas del otro. Allí, entre el perfume de las flores, construyeron los cimientos de su futuro. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, Daniel observó a Ana Isabel regando unas jóvenes plantas de tomate. La luz del atardecer se enredaba en su cabello, y su rostro, concentrado y sereno, le pareció la imagen más bella que jamás había visto. «Mi madre habría amado esto», dijo él, su voz llena de una emoción tranquila. «Te habría amado a ti». Ana Isabel se giró, con una sonrisa que iluminó todo el invernadero. «Ella está aquí, Daniel», respondió, tocando una rosa que había florecido esa mañana. «En cada flor que crece, en cada rincón de esta casa que vuelve a tener vida. Y en ti». Se acercó y le besó, un beso que no tenía el sabor de la obligación ni del deber, sino el de la elección, la gratitud y un amor profundo y duradero. Fernando no respondió a la carta. Unas semanas después, el abogado les informó que había retirado silenciosamente su reclamación. La amenaza de un escándalo público, de ser expuesto como un hombre sin honor ante toda la región, fue un precio que su orgullo no estaba dispuesto a pagar. La victoria no fue celebrada con una fiesta ruidosa, sino con un momento de tranquila reflexión en el porche, viendo cómo el sol se ocultaba tras los campos de agave. Habían salvado su hogar, no con dinero ni con poder, sino con la verdad y la unidad. La esperanza rota había sobrevivido a su prueba más dura, no para volver a ser lo que era, sino para transformarse en algo más fuerte, algo forjado en el fuego de la adversidad. La vida en la hacienda encontró un nuevo ritmo. Un ritmo marcado no por la amargura y el silencio, sino por las conversaciones en la cena, las risas que a veces escapaban del invernadero, y el sonido de los niños que pronto jugarían en el patio de la pequeña escuela. Daniel encontró una nueva forma de liderar, no desde la altura de un caballo, sino desde la profundidad de su sabiduría y su empatía. Se convirtió en el centro neurálgico de la hacienda, su mente y su corazón, mientras que Ana Isabel se convirtió en sus manos y sus pies, moviéndose por la tierra con un amor y un respeto que contagiaban a todos. Juntos, eran más completos que cualquier individuo que pudiera caminar sobre dos piernas. Años más tarde, los viajeros que pasaban por la región ya no hablaban de la esperanza rota. Hablaban de la hacienda San Carlos, un lugar próspero conocido no solo por la calidad de su agave, sino por la decencia de sus dueños. Hablaban de un hombre en una silla de ruedas cuya visión había transformado la tierra, y de su esposa, una mujer de la ciudad que había encontrado sus raíces en el campo. Contaban la historia no como un cuento de tragedia, sino como una leyenda de resiliencia, la prueba de que las peores fracturas pueden sanar, y que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. La historia de Daniel y Ana Isabel se convirtió en parte del tejido de aquella tierra. Demostraron que la verdadera fuerza no reside en los pasos que se dan, sino en el coraje de amar un alma herida. Probaron que un contrato puede atar las manos, pero solo el amor, la verdad y el perdón pueden liberar verdaderamente el corazón. Su legado no fueron solo los campos de agave que se extendían hasta el horizonte, sino la esperanza que habían sembrado de nuevo en una tierra que una vez fue llamada rota, una esperanza que continuó floreciendo mucho después de que ellos se hubieran ido. Si crees que el verdadero hogar se construye con perdón y coraje, y que ninguna vida está rota sin remedio, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para más historias profundas sobre casos reales del campo que merecen ser contados. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra renacer. Gracias por escuchar. El legado que Daniel Carlos y Ana Isabel dejaron en aquella tierra no fue uno de riqueza material, sino de una profunda comprensión del alma humana.
Su historia, susurrada de generación en generación, se convirtió en la prueba de que el amor que llega después del luto no es un reemplazo, sino una cuidadosa reconstrucción del sentido de la vida. No se trataba de olvidar el dolor del pasado, sino de construir un nuevo presente sobre sus cimientos, demostrando que un corazón, al igual que la tierra, puede ser herido de muerte y aún así, con el cuidado adecuado, volver a dar frutos. Su unión no borró las cicatrices de Daniel, ni la resignación inicial de Ana Isabel, en cambio, las integró en un tapiz más rico y complejo, enseñando a todos que la verdadera belleza no reside en la perfección, sino en la resiliencia de lo que ha sido reparado. Con el paso de los años, su vínculo trascendió la definición convencional del romance. Se convirtió en un pacto silencioso de reconstrucción mutua, una sociedad forjada no en la pasión de la juventud, sino en la serena certeza de la compañía. Su amor se manifestaba en los gestos cotidianos, en la forma en que ella le describía el color del cielo al atardecer, en la manera en que él le leía pasajes de un libro mientras ella remendaba ropa de trabajo, en el entendimiento compartido que no necesitaba palabras. Eran dos mitades de una misma voluntad, dos almas que habían encontrado en la herida del otro el espacio exacto para sanar la propia. Su matrimonio se convirtió en un refugio, una demostración de que la verdadera intimidad no es la ausencia de secretos, sino el coraje de compartirlos y seguir adelante, juntos. Daniel Carlos nunca volvió a caminar, pero su mundo se expandió más allá de lo que jamás había imaginado a lomos de un caballo. Liberado del fantasma de su antigua identidad, descubrió una nueva forma de poder, una que residía en la sabiduría, la paciencia y la empatía. Su despacho dejó de ser una celda para convertirse en el corazón pensante de la hacienda. Se convirtió en un consejero para los otros hacendados de la región, un hombre cuya opinión era buscada y respetada, no por la vastedad de sus tierras sino por la profundidad de su juicio. Su silla de ruedas dejó de ser un símbolo de su limitación, para convertirse simplemente en su forma de moverse por un mundo que había aprendido a gobernar con la mente y el corazón, no con las piernas. Ana Isabel, por su parte, completó su propia metamorfosis. La joven de ciudad, que llegó a la hacienda con el alma encadenada por el deber, echó raíces tan profundas en aquella tierra que parecía haber nacido de ella. Aprendió los ciclos de la siembra y la cosecha, los secretos de las plantas medicinales que le enseñaron las mujeres mayores, y el lenguaje silencioso del campo. Encontró su libertad no escapando de su destino sino abrazándolo con una fuerza que no sabía que poseía. Se convirtió en la matriarca de la hacienda, no por imposición de un contrato, sino por el respeto y el cariño que se ganó con su trabajo incansable y su compasión sin límites. Era la prueba viviente de que el hogar no es el lugar de donde vienes, sino el lugar donde decides florecer. El invernadero se transformó en mucho más que un simple jardín, se convirtió en el alma de la nueva hacienda, un lugar de aprendizaje y crecimiento. Ana Isabel, recordando su propia educación, lo convirtió en una pequeña escuela improvisada. Allí, entre el aroma de la tierra húmeda y las flores, enseñaba a leer y a escribir a los hijos de los trabajadores, usando el viejo herbario de la madre de Daniel, como su primer libro de texto. Les enseñó que el conocimiento, al igual que una semilla, necesita luz y cuidado para crecer. Daniel a menudo observaba desde la entrada, viendo a su esposa impartir lecciones de vida junto con las de letras, y comprendía que el verdadero legado que dejarían no sería el agave, sino esas mentes jóvenes que estaban aprendiendo a cultivar sus propios sueños. El trabajo en la tierra se convirtió en su ritual de sanación. Cada mañana, la rutina de planificar la siembra, de revisar los canales de riego, de sentir la textura del suelo entre los dedos, era una forma de meditación, una manera de conectar con el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento. La tierra no les daba solo sustento, les daba un propósito, un ritmo que calmaba las viejas ansiedades. Les enseñó que todo tiene su tiempo, un tiempo para sembrar, un tiempo para esperar, y un tiempo para cosechar. A través de este trabajo compartido, aprendieron la lección más importante del campo, que la paciencia y la constancia pueden transformar el terreno más árido en un oasis de vida, una metáfora perfecta de lo que habían logrado con sus propias almas. Ricardo permaneció como capataz de la hacienda hasta el final de sus días. La culpa que sentía nunca desapareció por completo, pero con el tiempo,
se transformó en una lealtad feroz e inquebrantable. Se convirtió en los ojos y las piernas de Daniel en los campos, ejecutando sus planes con una dedicación que iba más allá del deber. El perdón entre ellos nunca se expresó con palabras, pues no era necesario. Se demostraba cada día en el respeto mutuo, en la confianza ciega que Daniel depositaba en él, y en la forma en que Ricardo cuidaba de la familia, que su error juvenil casi había destruido. Su relación se convirtió en un poderoso y silencioso testimonio de que los lazos más fuertes a menudo son aquellos que han sido rotos y cuidadosamente remendados. Con el tiempo, la casona que una vez albergó solo el eco del silencio se llenó de nuevas voces. Tuvieron 2 hijos, un niño con la mirada reflexiva de su padre y una niña con el espíritu tenaz de su madre. Daniel y Ana Isabel los criaron de una manera diferente a la de su época, enseñándoles que la compasión era tan importante como la fuerza, y que el verdadero valor de una persona se medía por su capacidad de cuidar de los demás. Crecieron escuchando la historia de sus padres, no como un drama, sino como una lección de amor y resiliencia, aprendiendo desde pequeños que las mayores adversidades pueden convertirse en las mayores bendiciones si se enfrentan con el corazón abierto. La historia de su matrimonio se filtró más allá de los límites de la hacienda, cambiando sutilmente la forma en que la comunidad entendía la fuerza y el amor. La gente de la región vio con sus propios ojos que un hombre confinado a una silla podía ser más líder que cualquier otro que galopara erguido, y que una unión nacida de la necesidad podía florecer en la más profunda de las devociones. Se convirtieron en una leyenda local, un recordatorio de que las apariencias a menudo engañan, y que el verdadero carácter de una persona se revela, no en la ausencia de caídas, sino en la forma en que se levanta y ayuda a otros a levantarse con él. El tiempo pasó, suavizando los bordes afilados de sus recuerdos y profundizando las líneas de expresión en sus rostros. Se hicieron viejos juntos, sentados en el mismo porche que una vez fue testigo de su distancia, y ahora era el escenario de su paz. El silencio entre ellos ya no era un abismo, sino un lenguaje propio, lleno de décadas de entendimiento mutuo. Se sentaban uno al lado del otro, observando cómo sus hijos, y luego sus nietos corrían por los patios que ellos habían devuelto a la vida. Su amor se había asentado en una calma profunda, como un río que, tras un curso turbulento, finalmente encuentra la serenidad de la llanura. Daniel Carlos se fue primero, en una tranquila mañana de primavera, mientras dormía en su cama con la ventana abierta hacia los campos de agave que tanto amaba. Ana Isabel lo siguió apenas unos meses después, como si su alma estuviera tan entrelazada con la suya, que no pudiera encontrar su camino en el mundo sin él. Pasó sus últimos días asegurándose de que el legado de la hacienda estuviera seguro, entregando a sus hijos no solo los títulos de propiedad, sino el herbario de su abuela, y los diarios de su abuelo, las verdaderas escrituras de su familia. Murió en paz, en el hogar que había aprendido a amar, la mujer que había demostrado que la esperanza podía florecer incluso en la tierra más rota. El legado de la hacienda San Carlos perduró. Sus hijos la administraron con la misma mezcla de pragmatismo y compasión que habían aprendido de sus padres. El invernadero se convirtió en una escuela formal, y la hacienda se hizo famosa en toda la región no solo por su prosperidad, sino por el bienestar de su gente. La historia de Daniel y Ana Isabel se convirtió en el mito fundacional de la familia, un recordatorio constante de que su verdadera riqueza no estaba en la tierra, sino en los valores de resiliencia, perdón y amor incondicional que habían heredado. Y así, el campo guardó su historia. Las paredes de adobe de la casona, los surcos de los campos de agave, el aire mismo de aquel lugar, todo parecía susurrar su nombre. Porque el campo tiene memoria, y nunca olvida a aquellos que lo cuidan con amor. No olvida el dolor de un hombre que creía haberlo perdido todo, ni la fortaleza de una mujer que le enseñó a encontrarlo de nuevo. La tierra se convirtió en la guardiana de su promesa, el testigo silencioso de una vida reconstruida. Su historia nos recuerda que el amor no siempre es un encuentro predestinado, sino a menudo una elección consciente, la elección de ver más allá de las heridas, de cuidar un alma frágil y de tener la paciencia de esperar a que florezca. Es la prueba de que un contrato puede atar las manos, pero solo la verdad, el perdón y un amor valiente pueden, al final, liberar el corazón y enseñarle a un alma rota el camino de vuelta a casa. Si crees que cada vida es un viaje que merece ser contado con respeto,
y que las historias del pasado nos enseñan a sanar nuestro presente, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para más crónicas profundas que rescatan las memorias del campo. Y si esta historia ha encontrado un lugar en tu corazón, comenta aquí abajo la palabra camino. Gracias por acompañarnos en este viaje.